You shall not pass. Bueno, o sí, pasa, di amigo y entra. Hola, muy buenas a todos. Hoy nos hemos venido aquí al Partenón para hablar de retórica, argumentos y falacias. ¿Por qué son importantes esas cosas? Bueno, pues en la vida pueden ser muy útiles para muchas cosas, pero como yo estoy enfocado al tema de los estudiantes, en realidad esto lo podemos ver sobre todo para el comentario, cómo argumentar una opinión crítica. De cualquier modo, esto es válido para el trabajo, sobre todo si tienes que hablar en público, si quieres ser abogado, si quieres ser político, que Dios te pille confesado. Si quieres vender, los publicistas utilizan muchísimo esto, y de hecho te cuento una pequeña historia que me llegó hace unos cuantos años, muy interesante. La retórica sirve para convencer, para enganchar a la gente. Y es una historia que me comentaron sobre un ciego que estaba pidiendo en la calle y tenía un cartel, pues el típico cartel de soy ciego, no tengo para comer y tal. Y pues él recogía su dinerillo, una cosa un poco miserable, y un día escucha unos pasos que se acercan y en vez de echar dinero en el sombrerillo que tenía, pues le cogió el cartel. Él dijo, oye, un momento, y notó como el que cogió el cartel escribía algo en el cartel y le daba la vuelta y lo volvía a poner en el suelo. El ciego se quedó así un poco, no supo qué hacer, el hombre se marchó y automáticamente empezó a recibir más dinero y le caían muchas más monedas que antes. El ciego pues quedó absolutamente fascinado y recogió hasta 10 veces más de lo que recogió ese día. Y cuando ya se iba a ir, pues volvió a reconocer los pasos de la persona que cogió el cartel, el perfume. Ya sabéis, los ciegos pues tienen un oído y un olfato más desarrollado, y le paró y dijo, oiga, por favor, ¿qué es lo que ha hecho usted con el cartel? Y le preguntó. Y el hombre contestó, dice, mire usted, yo soy publicista y le he cambiado el cartel y he puesto hoy es primavera y yo no puedo verla. Así de sencillo, fijaos, un mensaje mucho más contundente, mucho más eficaz, reflejando al fin y al cabo la realidad, que era ciego, pues llegaba mucho más a la gente. Bueno, pues de eso se trata la retórica, de eso trata los argumentos. Yo no voy a hacer un vídeo sobre retórica muy profundo porque estaríamos aquí en una serie de cientos de vídeos, simplemente es una pequeña introducción. Antes de empezar, también quiero decir que una de las cosas importantes en la vida es ir con la verdad por delante. La retórica se ha utilizado a veces para engañar y el objetivo de la retórica pues no tiene que ser ese. Quizás cuando recuperemos la verdad en la retórica, recuperemos la retórica, que ha sido expulsada de muchas facultades y está un poco vilipendiada y menospreciada. Voy a hablar de 5 argumentos. El primero es el de la analogía. La analogía no es otra cosa que una comparación, buscar un elemento en común con otra cosa y a partir de ahí desarrollar tu argumento. Es un argumento muy eficaz. Lo que se hace es utilizar algo que todo el mundo reconozca como válido, algo que esté aceptado o que sea admirado, por ejemplo el deporte, los atletas, y traerlo al terreno con el que estamos argumentando. Si yo quiero defender la bondad de los estudios, pues puedo utilizar la analogía para compararlo identificarlo con el deporte. Si el deportista, el atleta, se sacrifica y da lo mejor de sí mismo, al igual que debe hacer un estudiante que estudia y desarrolla su cerebro y su intelecto para superar todas las pruebas que le va a poner la vida. Así se consigue enganchar al que escucha para convencerlo. La analogía se puede desarrollar más todavía, y si la desarrollas más, pues todavía es más contundente este nexo de unión con el prestigio del deporte. Al igual que un atleta desarrolla su musculatura,
la alimenta bien, la hace descansar y la entrena, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo si somos estudiantes con nuestro cerebro, alimentarlo bien, descansar bien y entrenarlo para conseguir lo mejor de nosotros mismos. Si queremos convencer a nuestros padres de algo, por ejemplo, quiero un despacho para mí solo para el estudio, puedo decir que al igual que una buena fábrica tiene unas buenas instalaciones, al igual que un buen atleta tiene un buen gimnasio, pues un buen estudiante debe tener un buen despacho para estudiar. Esa sería una forma de convencer a nuestros padres de que nos preparen una habitación para nuestros estudios. El segundo argumento que quiero mostrar es el de la estética, el de la belleza. Muchas veces se utiliza la belleza, también tan menospreciada en nuestros días, que vivimos en un mundo que parece que lo feo se ha hecho importante o interesante. Este argumento también tiene mucha fuerza. Al fin y al cabo somos todos muy sensibles a la belleza, a la hermosura. Siguiendo lo de antes, el ejemplo del estudiante que quiere convencer a sus padres de algo, pues podemos decir, me gustaría volver a pintar mi cuarto con un color de tal manera o tal de otra, que va a ser más interesante para mis estudios y va a darme más claridad. Y al fin y al cabo, en un ambiente más claro, más relajado, más tranquilo y más hermoso, se estudia mejor que en un sitio feo, con desconchones o con lo que sea. Evidentemente nunca se llega a este extremo, ¿no?, de tener un cuarto desconchado lleno de moho, pero la belleza se puede utilizar para muchos recursos. Por ejemplo, para defender también la importancia de las artes plásticas, ¿no?, de la música, de la pintura, de la danza, que hacen más hermosa la realidad. La realidad, cuando se hermosea, es una forma de llevarla a la verdad. La verdad y la belleza, filosóficamente y éticamente, están íntimamente relacionadas. De hecho, se entiende que la verdad es bella. Pues cuando alguien desarrolla sus cualidades artísticas y educa su voz para cantar o educa sus manos y su cerebro para tocar un instrumento, hace la realidad más hermosa, y eso siempre es perseguible. Es una forma de convencer. El tercer argumento quizás es el que mejor puedes utilizar en los comentarios de texto, que es el de la tradición y el progreso. Se utilizan indistintamente esas dos direcciones. Una forma de defender la tradición, pues es la tradición, la de defender, conservar lo que ha sido bueno. Normalmente lo que se conserva es porque es bueno, lo que es malo, lo que es inútil, va quedando atrás. Pero lo bueno se suele conservar y se suele transmitir, es una forma de defender la tradición. Al contrario, cuando hay algo que sabemos que hace daño o que ha hecho daño o que es mejorable, pues se defiende el progreso. Cuando se introducen mejoras, pues defendemos el progreso. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo del estudiante que quiere convencer a sus padres de algo, pues defendiendo con el argumento del progreso, puede utilizar, me gustaría tener un wifi en el cuarto para poder buscar información para mis estudios. Evidentemente todo es contraargumentable, y en el caso de los padres, pues normalmente te pueden contraargumentar diciendo, sí, hombre, lo que te hace falta a ti es tener wifi en el cuarto para que te distraigas con el YouTube viendo a ese profesor. No creo que sea tu motivo de distracción. El cuarto argumento que voy a tocar es el tema del argumento de la existencia. Lo que existe siempre es más interesante, convence más que lo que no existe. Las ideas, las utopías, lo que es claramente imposible, la utopía, esa idea perfecta de una sociedad futura, suelen ser peligrosas porque los humanos somos imperfectos y no encajamos bien en las utopías, y de hecho la mayoría de las utopías que se han intentado llevar a cabo se han convertido en distopías. En el caso del estudiante, cuando pasamos ahora a los padres defendiendo un poco que utilicen lo que tienen, ¿no? Si tiene una enciclopedia, si tiene material de trabajo, utiliza eso, existe, está en tu cuarto, utilízalo. Es una forma de argumentar para convencer de que es más interesante
utilizar lo que se tiene, que no estar pensando de que se harían las cosas mejor si yo tuviese esto, esto o esto. Si tienes este tipo de colores o este tipo de lápices o este tipo de perfiladores, trabaja con ellos, que están ahí, y no estés pensando que vas a hacer las cosas mejor si tuvieses otra cosa. Bueno, y el quinto y último argumento que quiero utilizar, hay un montón, pero yo he cogido estos 5 que son, digamos, de los que más me gustan, es el de la moralidad o el de la justicia. Lo moral es preferible a lo inmoral, lo justo es preferible a lo injusto. Hoy que está tan en boca de todos el tema de la justicia, pues en la justicia hay un adagio latino, hay una frase que dice in dubio pro reo, que significa que en caso de duda ayuda al acusado, ¿vale? Porque es preferible soltar a un criminal que encarcelar a un inocente. Es más injusto encarcelar a un inocente que soltar a un criminal. Las dos cosas son injustas, pero encarcelar al inocente es, desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de la moral, peor que lo otro. Por eso, pues se utiliza este argumento. Y se puede utilizar en multitud de cuestiones. Todo lo que tenga que ver con la moral y con la justicia, pues se busca siempre lo que es más justo. Cuando dejamos claro que nuestra posición es la más justa, convenceremos más que si no está claro que nuestra posición sea la más justa. He dado 5 argumentos, pero contra estos argumentos a veces se utilizan falacias, que son argumentos falsos, no tienen por qué ser falsos, pero se utilizan para engañar, de ahí viene la palabra falacia. Falaz es mentiroso, que intenta engatusar, embaucar al interlocutor. Y me temo que las falacias, siendo menos las que voy a nombrar, solo voy a nombrar 3, son muy efectivas y se suelen utilizar muchísimo, sobre todo en debates, en televisión, no digo nada ya de la televisión, en política y en cualquier discusión. La primera falacia de la que quiero hablar es la de la mayoría. Se utiliza la mayoría para argumentar que si todo el mundo lo hace, debe estar bien. Contra esta falacia, pues hay una frase por ahí que no voy a completar. Si 1.000.000 de moscas no pueden estar equivocadas, pues ya sabéis, si todo el mundo lo hace, tiene que estar bien. Además es muy fácilmente contraargumentable. Todo estudiante ha sufrido en sus carnes alguna vez, pues he sacado un 5, la madre se enfada, ¿cómo que has sacado un 5? Eso es muy poca nota. Y dice el niño rápidamente, es lo que ha sacado casi todo el mundo. Y entonces nos viene el típico contraargumento. A mí no me importa lo que haya hecho los demás, a mí me importas tú. En fin, pues es una buena contraargumentación y es la que se suele utilizar cuando se utiliza la mayoría. Hay que buscar lo justo, lo hermoso, lo moral, antes que lo que haga la mayoría, porque me temo que muchas veces en grupo se cometen atrocidades también. Es decir, el hecho de que se trabaje con mucha gente no significa que se estén haciendo las cosas bien. La segunda falacia de la que quiero hablar es la de la autoridad, el del principio, el argumento de autoridad. ¿Qué significa esto? Pues utilizo el prestigio de alguien, de algo, para decir que algo es bueno. Y me temo que esto lo utilizamos muchísimo cuando estamos convenciendo a alguien de algo, pues recurrimos a una de las autoridades más inautorizadas que existen, valga el palabra, que es la televisión. Lo ha dicho la tele, pues y ya lo damos por bueno, ¿no? Decimos, los andaluces son unos flojos, lo ha dicho la televisión, y ya con eso me quedo a gusto. Evidentemente, bueno, yo hoy por hoy pues utilizo las redes sociales, lo he visto en Twitter, ya eso es una autoridad, lo ha dicho la Universidad de Cambridge y ya el principio de autoridad, pues ya, hoy se lo ha dicho la Universidad de Cambridge, es que debe ser cierto. Continuamente recurrimos a autoridades para defender nuestra postura y evidentemente lo que hay que buscar en la argumentación no es quién lo dice, sino qué es lo que dice y ver si es correcta o no es correcta.
La última falacia es quizás la peor de todas, es la más dañina, la que utilizan los que están peor armados intelectualmente, y es la que se llama el argumento ad hominem o ad personam, que no es otra cosa que cuando tú no sabes cómo atacar el argumento de una persona, atacas a la persona. Es decir, uno está dando una opción política y uno suelta pues el típico tú te callas porque tu padre era un facha o porque el otro era, tu padre era comunista. En fin, utilizamos una etiqueta que en el contexto en el que estamos hablando pues sea una etiqueta que desprestigie para acabar con la persona. Tú eres un violento o tú eres no sé qué, para acabar con su argumentación. Hoy por hoy, pues tú no puedes hablar de feminismo porque eres un hombre. Por más justo o razonable que sea lo que hayas dicho, pues así se acaba con la argumentación de la persona. Y esto me temo que cuando hay lo que se llama aquí salseo, es decir, cuando la gente ve que se eleva el tono y que se ataca personalmente, pues el público lo jalea y es muy efectivo y puede acabar con la argumentación de cualquier persona. Pero es, repito, un argumento muy bajo, efectivo, pero que no se sostiene lógica o razonablemente. De hecho, el objetivo de la retórica no debe ser otro que buscar la verdad, que convencer al otro porque se piensa que uno está en lo cierto. En los textos periodísticos, en el comentario de textos periodísticos, estos argumentos pueden ser útiles para defendernos en nuestra opinión. Muchas veces lo que tenemos que hacer no es otra cosa que ver cuál es la posición que ha utilizado el periodista y equilibrarla con la nuestra. Si vemos que el periodista es muy tradicional, podemos señalar algunos argumentos de progreso, o al revés, si vemos que es muy progresista, podemos defender por qué la tradición también existe. Y así daremos muestra de ser un estudiante equilibrado, razonable, y nos dará puntos delante de un corrector. En la vida, repito, hay que buscar la verdad. La mayoría de las batallas a las que nos vamos a enfrentar en esta sociedad son batallas dialécticas en las que tendremos que defender una postura. Y la discusión, la retórica nos ayuda a afilar la inteligencia. Espero que esto sea una muestra para que tú